Esquilo, Prometeo encadenado. Introducción. Esquilo nació en el 525 y 524 a.C. en Eleusis, un demo de Atenas célebre en la antigüedad por sus misterios de Fátima y hoy por una refinería de petróleo que lanza milagros por sus chimeneas. Esos milagros, transportados por las aves, luego acaban comercializándose en Londres. Esquilo fue hijo de un terrateniente, Euforión, y de una madre de nombre desconocido, como ocurre habitualmente con las mujeres, que ya se sabe que son invisibles. Tuvo 3 hermanos varones, Aminias, Euforión y Cinegirio, y una hermana, de nombre también ignorado, como en el caso de su madre, y que se casó con Filopites, quien, por ser varón, como se ve, hoy sabemos cómo se llamaba. La hermana de Esquilo dio origen por la vía del parto a un pequeño equipo de tragediógrafos que todavía pervivía en el siglo IV a.C., en la persona de Astimadante. Esquilo tuvo 2 hijos, Euforión y Ebeón, que siguieron el oficio del padre. Gracias a ellos, y sobre todo a Euforión, se representaron póstumas algunas obras de Eleusino. Esquilo está marcado por las guerras médicas. Luchó con gloria junto con su hermano Cinegiro en la batalla de Maratón, 490 a.C. Hasta ayer, y ateniéndonos a algunas fuentes antiguas, se decía que también luchó en Salamina, 470 a.C. Platea, Artemisión y Micale, su participación en esas batallas hoy es cuestionada. Las guerras médicas en las que Grecia, contra todo pronóstico, se impuso al imperio persa, lo marcaron a fuego. Se puede entender bien esta intensísima impronta de la guerra en su vida si pensamos en cómo millones de españoles necesitaron varias décadas de vida para reponerse de la catástrofe de nuestra guerra civil. Lo que han sido París y Nueva York para tantos cientos de artistas en el siglo XX, Sicilia, a su escala particular, lo fue para los griegos de la época de Esquilo. Las cortes de los tiranos de Sicilia atraían a los artistas. En el 476 a.C. coinciden Sicilia, Píndaro, Simónides y Banquilides, 3 genios de la lírica coral. En este año, Hierón de Siracusa funda la ciudad de Etna, a 2 pasos de Catania, e invita a Esquilo a que se largue unas gotas trágicas para celebrar la fundación. En el 472 a.C., Esquilo triunfa en Atenas con los persas. En el 471 a.C., Esquilo estrena en Sicilia las Etneas, una obra que se representó en Etna y que nos no ha llegado. Al año siguiente, en el 470 a.C., Hirión de Siracusa obtiene en Delfos un triunfo con el carro y Píndaro canta la hazaña de su magnífica Oda Pítica I. Píndaro anima a Esquilo a que represente a los persas en Sicilia. Se estrena allí la obra con algunas modificaciones. Entre el 467 y 458 a.C., Esquilo obtiene varias victorias teatrales en Atenas. En el 458 a.C., Esquilo triunfa con la Orestia, su única trilogía que nos ha llegado completa. La Orestia es una de las cimas del teatro occidental. Esquilo, con 67 o 68 años, vuelve a Sicilia en el 556 a.C., muere allí en Gela. Relata la vida que, a su muerte, le erigieron en Gela un sepulcro que era un lugar de peregrinación visitado por gentes de teatro. En su tumba, un epitafio centrado en el asunto de la participación del poeta en las guerras médicas decía: al ateniense Esquilo, hijo de Euforión, encierra este arruinado sepulcro de Hela, la fértil en trigo. Y de su célebre coraje podría hablar el recinto sagrado de Maratón, y en el Medo, de espesa cabellera,
que también lo conoce. Cuando Esquilo muere deja varias docenas de tragedias. El número exacto varía según las fuentes. La Suda, léxico biográfico del siglo X, le atribuye 90 obras. La biografía anónima transmitida por el célebre Mediceo de la Biblioteca de Laureciana de Florencia le atribuye 63. Según el filólogo Huartele, se puede aceptar la cifra de 90 tragedias escritas. Además de las tragedias, Esquilo también escribió elegías. De estas posibles 90 tragedias, los manuscritos medievales solo nos han llegado 7 obras. La trilogía completa de la Orestía, Agamenón, Coeforos, Euménides y otras 4 tragedias sueltas, los Persias, los 7 contra Tebas, las Suplicantes y el Prometeo encadenado. La cronología de las obras suscita grandes controversias. Prometeo encadenado es la obra de Esquilo, que ha levantado mayor polvoriada crítica. La tradición vivía feliz en la fe unánime de que era una obra de autoría indiscutible de Esquilo, pero en 1856 Westphal planteó las primeras dudas sobre su autenticidad. En 1913, Nisbal, basándose en el léxico de la obra, pasó de las dudas de Westphal a la cruda certeza de que no era una obra de Esquilo, lanzándose por el tobogán imparable de cuestionamiento de la autoría. W. Smith analizó con bisturí el léxico, el estilo y la cosmovisión de Esquilo. Llegó a la conclusión de que la obra se escribió bastante más tarde de lo que se creía. Se habría escrito en los años de crítica corrosiva de la sofística, a la que tanto saqueó Platón, y a la que, tras saquearla, injurió escarnizadamente. También hay defensores de la autenticidad esquilea de Prometeo encadenado. J. Coman, Meautis, L. Sechan, que no aceptan las tesis de los autores mencionados. Las tesis de ambos bandos críticos tienen puntos fuertes y igualmente débiles. Por tanto, es un buen momento para recitar los primeros versos del poema Columpio de Gerardo Diego. A caballo, en el quicio del mundo, un soñador jugaba al sí y al no. Y al aparcar el tema de la autenticidad de la obra para nuestra próxima reencarnación, que por supuesto será en Eleusis, a 500 metros de la refinería de petróleo. La figura de Prometeo hunde sus raíces en la noche de la mitología. Como ocurre con tantos héroes mitológicos, el personaje evoluciona según se van ocupando de él los diversos autores. Para Siodo, Prometeo es un ser negativo. Se opone a Zeus, que personifica la bondad, pero ya para Esquilo adquiere un aire positivo. Prometeo encarna la rebelión contra el tirano. Esta rebelión contra la tiranía será muy admirada por los románticos. Para ellos, Prometeo será un héroe sagrado. Esquilo toma de la mitología el tema de la tragedia. Zeus ha creado a los hombres, pero para animarles a que aúsen el ingenio, les oculta el gran invento del fuego. Prometeo es el benefactor de la humanidad, monta en cólera, le roba el fuego a su primo Zeus. Prometeo y Zeus son hijos de 2 titanes hermanos, Japeto y Crono, respectivamente, y se lo entrega a los hombres. Pero naturalmente Zeus es Zeus, y se toma el robo con serenidad olímpica. Maldice los testículos de Prometeo, aunque ninguna fuente lo cuenta con estas palabras, y lo condena a ser clavado por Hefestos a una roca del Cáucaso. Hefestos encadena a Prometeo y todas las montañas una diligente águila le robe al titán el hígado, que le vuelve a crecer cada noche, pero Prometeo resiste con altivez. Tiene un modo de liberarse, revelarle a Zeus la profecía que le anuncia al dios un matrimonio criminal que lo defenestrará del trono. En la obra Prometeo es el protagonista, el coro pasa a un segundo lugar, y no sale de escena en ningún momento. Como salvador que es de los hombres, la figura de Prometeo ha dado pie a algunos exegetas cristianos a ver en él un embrión helénico de Jesucristo. Obviamente las diferencias son enormes. Prometeo se mueve en el Olimpo, una región celestial donde los dioses actúan como auténticas bandas de gángster.
El propio Prometeo ayuda a Zeus a destronar a Crono, y luego el Don Corleone del Olimpo se lo quita de en medio condenándolo a la roca del Cáucaso. Y Jesucristo procede de la Biblia, que es también rica en los más variados crímenes. Pero Prometeo es más macho que Jesucristo, quien por cierto ya sabemos que andaba sobrado de carácter por la furia con que arrojó a los mercaderes del templo. Prometeo no admite ni la mayor ayuda que nadie en la bronca con Zeus. Y Jesucristo, cuando ya las cosas se le han puesto mal en el Gólgota, se ablanda y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Prometeo es el prototipo de macho paternalista. Tiene tal resistencia a la frustración que a su lado los legionarios romanos y sus sucesores, los guerrilleros de la selección italiana de fútbol, son aficionadillos en el terreno del tolerar el dolor. Prometeo es el paternalista puro. Se machaca a sí mismo hasta niveles marcianos, pero a la hora de ayudar a los demás, o más bien de imponer su ayuda a los demás, no tiene tampoco límites. Tras el diálogo entre fuerza, violencia y Hefesto, que cumple con su deber de clavar a Prometeo en una roca, entra el coro de Oceánides, o hijas de Océano. Luego Océano trata por todos los medios de ayudar a Prometeo, que se cierra en banda. La entrada en escena de Io, una víctima de Zeus, nos informa de las tropelías que el dios perpetró con ella y del castigo que le impuso a Hera, la esposa de Zeus, que la condenó a recorrer el mundo transformada en ternera. Quien cruce por delante del restaurante turco Bósforos de la plaza madrileña de Manuel Becerra puede acordarse de Io. A ella le debe su nombre, el Bósforo, que significa paso de la vaca, en memoria de su paso por allí tras su metamorfosis. Prometeo, que ve el futuro, le anticipa a Io el cúmulo de desgracias que todavía la guardan. Tampoco hay entendimiento en el posterior diálogo entre Hermes y Prometeo. Un diálogo entre Prometeo y el coro cierra la obra. El texto griego de Prometeo encadenado aquí reproducido, en el que se basa mi traducción, es el de Herbert Waite Smith, editor y traductor al inglés del siguiente libro publicado en la edición bilingüe griego-inglés por Harvard University Press y su Leon Classical Library. A los lectores que se pregunten escandalizados ¿por qué no utilicé el texto griego de West, publicado por Teubner, o el texto griego del Prometeo encadenado publicado por Gilbert Murray en Oxford? Le diré la verdad, más egipcia. Cuando estaba elucumbrando sobre esta cuestión, se me apareció un ángel, nacido, por cierto, en Tudela, y ataviado con una gorra de jugador de béisbol. Me espetó sin misericordia y por supuesto sin pronunciar las comillas. No te preocupes, tanto por el original de Esquilo sobre el que los helenistas no se ponen de acuerdo. Déjales a ellos que se centren en el original griego y tú dedícate a la traducción al castellano, que es un asunto que a los helenistas, con las excepciones que no cuentan, se la suda. Y por supuesto, dicho con el mayor respeto y en el sentido más noble, es decir, se la suda el célebre léxico biográfico del siglo XX que ha citado antes, y alguien se tendrá que ocupar del castellano, ¿no? La filología clásica, que tantas maravillas científicas nos ha ofrecido, solo ha cometido dos errores graves: imponer en las aulas la pronunciación erasmiana del griego en detrimento de la pronunciación del griego moderno, y con todas las excepciones que se quieran. Aparcar para los días de su próxima reencarnación el estudio del español, que en principio conlleva una buena asimilación del verbo y de la prosa de nuestra lengua. ¿Se estudia métrica castellana en filología clásica? ¿Es de recibo que el verso griego se traduzca en prosa? ¿No se parece esto mucho al jugar fútbol con el reglamento de baloncesto? Hay en toda la historia de nuestros manuales de lengua y literatura, desde los manuales de enseñanza primaria hasta los de enseñanza universitaria, un solo manual que les haya dicho a los alumnos y de paso a los profesores que, a diferencia de la prosa y el verso, se lee como verso. Y repitámoslo para que quede bien claro: a diferencia de la prosa, como ha dicho siempre Maradona, el verso se lee como verso.
¿Cuántos actores de teatro y profesores saben que al final del verso es preceptivo hacer una pausa? Muy breve, claro. No se trata de fumarse un cigarro entre verso y verso, e incluso en los casos de encabalamiento de sentido de dos versos consecutivos. A la hora de traducir el Prometeo encadenado se me ha atendido a dos principios: extrema fidelidad al original y apelación alegre al riguroso verso libre. Al principio de la extensa fidelidad solo me queda añadir esta observación de Goethe: hay que traducir hasta lo intraducible. La traducción de lo intraducible marca el nivel del traductor. Para la traducción de versos griegos nada me parece más recomendable que el uso del verso libre. Como ya expliqué en mi artículo La traducción del verso clásico, Las Troyanas de Eurípides, el verso libre es casi prosa. El verso libre es el verso más recomendable para traducir versos griegos de cualquier época. Para empezar, el verso libre tipográficamente es verso, como en verso está escrito el original. Las traducciones en prosa de la tragedia griega, en primer lugar, dañan a la vista, y quien haya sido un lector habitual de poesía moderna es extremadamente sensible a la tipografía de un poema. Después, por desgracia, no es infrecuente que esas traducciones dañen también al oído y algún otro órgano del cuerpo humano. Y además, el verso libre, al ser casi prosa, es decir, texto del ritmo liberrino, pero, por supuesto, de estricta sujeción a reglas, es totalmente adecuado para el teatro moderno que, como es sabido, lo primero que hizo fue sustituir el verso por la prosa. El verso libre no tiene más que un inconveniente: su extrema dificultad. En el verso libre el poema es legislador. Eres, en cada caso, el que tiene que decidir el número de sílabas en cada verso y la distribución de los acentos. Y el oficio de legislador requiere obviamente unos conocimientos de derechos superiores al oficio de ser abogado, que es más o menos lo que es un poeta que gasta métrica tradicional. En este tipo de métrica tradicional hay ya tanta y tanta sabia doctrina que quien la utiliza viaja por autopistas tan bien trazadas como bien señalizadas. Pero el verso libre, uno siempre va abriendo un camino virgen. Esto dije prácticamente con las mismas palabras, salvo algún leve cambio, en el artículo mío que acabo de mencionar. ¿Debería escribir un párrafo nuevo cuando sigo pensando lo mismo que dije allí? Recomiendo, pues, al lector o lectora una lectura del texto casi y sin casi en voz alta. Lea los versos de uno en uno. He conocido lectores que los leen de 12 en 12, como si fueran docenas de huevos. Haga siempre una pausa versal al final de cada verso, aunque el sentido de la frase siga en el verso siguiente. Descubra la acentuación y el ritmo de las palabras. Entérese del contenido del texto y siéntalo a fondo, y jamás olvide que debe disfrutar con el simple sonido de las palabras. La belleza y la música de las palabras hay que saborearlas. Un lector es un actor, pero no debe ser un actor español que, con escasas excepciones, lee los poemas y los descabella con saña, como si fueran risitas de palabras en prosa. Un actor o una actriz española antes se deja amputar un muslo que, a la hora de leer un poema, hacer en cada verso la preceptiva pausa versal. Lo diré por penúltima vez: lea en voz alta y haga siempre la pausa versal. Y por supuesto, encomiéndese a nuestro padre Esquilo, y él, que estudió en Atenas español como segundo idioma, lo guiará en su lectura. Respecto a la potencia lírica de los versos de Esquilo, nuestros elogios siempre se quedarán cortos. Esquilo es como Shakespeare, piensa al más alto nivel y nos regala unos versos de belleza extraordinaria. Ramón Irigoyen.